Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos inmensamente agradecidos por todo lo que haces por nosotros. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a seguir en firme comunión contigo, a no vacilar, a seguir siempre adelante, sabiendo que tu brazo poderoso está con nosotros y que cualquier circunstancia adversa tú la puedes suplir y nos la puedes ayudar a superar. Por eso, Señor, te queremos pedir que el Espíritu Santo nos llene, nos ayude a tener tu paz y nos ayude a transmitir también tu paz al resto del mundo, del modo que tú quieres que la transmitamos, tal como es en verdad. Ayúdanos ahora a entender lo máximo posible de todo lo que tú nos quieres decir. Perdona nuestros pecados y bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. El tema de hoy, ya veis que es la continuación de la paz de Dios. Es la parte número 6. Y en ella vamos a seguir con la continuación de textos sobre la paz en el Nuevo Testamento. En esta temática de hoy vamos a terminar con la lectura de todos ellos. Pero tened presente que a su vez esto nos va a conducir a otra cosa más. Y después, esta tarde, vamos a tener la continuación de ello. Y que va a ser algo que a veces puede llegar a sorprender también. Vamos a iniciar donde lo dejamos, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, que nos dice, ya al empezar, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez más, mirad que volvemos a decir lo mismo de siempre. ¿Cómo empezaba sus cartas el apóstol Pablo? Exactamente así, deseando gracia y paz. Como siempre, para él eso era primordial. Y evidentemente era primordial porque lo que imperaba alrededor de los cristianos primeros no era la paz, precisamente. Porque para ellos sí, tendrían paz dentro, pero a su alrededor, ¿qué habría? Cuando ellos se convertían y los otros no, ¿qué iba a suceder? Pues que la paz dejaría de estar. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 13 al 16, nos dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Mirad que estos versículos nos están planteando algo que a veces tampoco siempre no es que nos dediquemos a meditar en eso. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. En ese contexto sitúa la paz. ¿A veces nos podemos cansar de hacer el bien? ¿En qué momento nos podemos cansar de hacer el bien? Cuando vemos que haces el bien y lo que te corresponde o se te responde no es el bien, ¿no? Puede llegar un punto en que digas, bueno, pues hasta aquí, ya ¿para qué voy a seguir ayudando, no? Pues él dice, no os canséis de hacer bien. Y mirad ahora qué situación llega a plantear. Y para entender eso deberíamos leer la carta de 2 de Tesalonicenses, donde se plantea una situación realmente complicada para la Iglesia. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Cómo puede ser? Dice que no os canséis de hacer el bien, ¿y esto se corresponde con hacer el bien? Pues sí, sí que se corresponde con hacer el bien, porque si rechazaban el mensaje que había en esa carta, que era primordial para entender algo que también sería profético, que ya era inicio en sus días, iban a terminar realmente mal. Y por eso era necesario decirles, esto es así, si no hacéis caso, pues ya no vamos a estar con vosotros. Eso era lo que en definitiva decía. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Una vez más hemos de plantear esto. ¿Verdad que es muy difícil? ¿Cómo veis los matrimonios? Si uno cree una cosa, el otro cree otra, y llegan momentos en que eso ya no se aguanta, imaginaos también dentro de una iglesia que
claro, no hay una relación tan íntima como en un matrimonio que puede llegar a suceder. Que sea más fácil decirle al otro, aquí te quedas o vete por ahí, ¿verdad? Pues esto no es lo que debe ser. Debemos decir las cosas, pero ¿de qué modo? Para que el otro se avergüence, pero eso no es para causarle daño, sino para que se avergüence pensando, meditando que no está haciendo lo correcto, y a partir de aquí pueda hacer ¿qué? Volver al camino, que es de lo que se trata. Mas no lo tengáis por enemigo, y eso a veces nos cuesta diferenciar. Cuando una persona hace algo que va contra los mandatos de Dios y la está liando dentro de una propia iglesia, podemos llegar a pensar, pues, uy, no, fuera de aquí y adiós muy buenas, es nuestro enemigo. No, no es nuestro enemigo, debemos amarlo. Por tanto, ¿qué queremos para esa persona? Su salvación. Por tanto, ¿qué hemos de hacer? Amonestadle como hermano. Eso es lo que hay que hacer. No despreciarle, sino amonestarle como hermano, para ganarlo para Cristo otra vez, porque igual eso nos puede llegar a pasar a nosotros, que nos empecemos a descarriar con cosas que no son, o con lo que Pablo decía en esa carta, y que nos vayamos por los cerros de Úbeda. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Mirad si era importante, el Señor de la paz nos iba a dar paz en toda manera, incluso en esas situaciones. Y sabéis que hace descripción también del anticristo en esa carta, ¿no? ¿Y el anticristo de dónde iba a surgir? De entre ellos también, del cristianismo. Pues, incluso con todo eso, tener paz en toda manera. Mirad si es importante poner las cosas en su contexto, porque nos está diciendo un montón de cosas en 4 versículos, y que todas tienen que ver precisamente con el tiempo desde sus momentos en que escribió hasta el mismo final. Analizad esa carta y lo veréis. El Señor sea con todos vosotros. Entonces es cuando hay la paz. En 1 de Timoteo 1, versículo 2 dice, al iniciar su carta, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Empieza igual prácticamente, ¿verdad?, que en el resto de sus epístolas, pero aquí añade, aparte de gracia, misericordia y paz, verdadero hijo en la fe, porque le escribe a Timoteo. Timoteo no era ninguna persona mayor, era un chico joven. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, le tiene un aprecio impresionante. ¿Por qué? Porque Timoteo, siendo joven, debía llevar adelante iglesias, al menos una. Y, claro, ¿qué pensaban los demás al verlo a él joven? Uy, si es un chaval, es jovencito, este que nos va a enseñar a nosotros o que nos va a dirigir, ¿verdad? Pues él le dijo que nadie te desprecie por tu juventud, a causa de tu juventud, sino que demostrara que realmente siendo joven estaba plenamente vinculado al Señor. Y entonces se ganaría el respeto, entonces le harían caso. Y mirad que dice, verdadero hijo en la fe. Claro que hijo en la fe, porque Pablo era bastante mayor que Timoteo. Pero sabía que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. No era uno más, sino un verdadero hijo. Iba a ser un puntal también. Y entonces, gracia, misericordia y paz. Si eres un hijo auténtico en la fe, tendrás gracia, misericordia y paz. De lo contrario, no lo tendrás, evidentemente. Mirad ahora en 2 Timoteo 1:2, que también empieza así, a Timoteo, amado hijo. Prácticamente no es lo mismo que el otro, verdadero hijo en la fe, y ahora amado hijo. Aquí no dice en la fe, pero lo dice amado hijo. Si ya se lo ha dicho en la primera, amado hijo, ¿por qué? En la fe. Mirad una vez más, qué importante era para Pablo la relación personal. A veces vemos a Pablo como un luchador nato para dar el Evangelio, a veces hasta puede parecer duro, pero resulta que de eso nada. Que él sentía verdadero amor por los que él también tenía a su lado trabajando para dar el Evangelio. Y en 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles,
¿Por qué le dice esto a Timoteo? Pues porque era joven. No se lo iba a decir a alguien con 90 y pico de años. ¿Qué pasiones juveniles se va a tener a alguien con 90 y pico de años? Quizá de pensamiento, pero físicamente nada más, ¿verdad? Bueno, pues en este caso él era joven. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vaya lección está dando aquí el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces los jóvenes de iglesia, los creyentes, empiezan a juntarse con los que no tienen corazón limpio invocando al Señor? ¿Y qué sucede? ¿Sabéis? Elena White escribe mucho sobre esto. Que inconscientemente va recibiendo esas influencias de los demás, que pueden ser muy buenas personas, pero hacen cosas en su vida o dicen cosas que no se corresponden con un auténtico cristiano. Y eso, de estar con ellos a diario, continuamente, va recibiéndolo. Y a veces podemos ser nosotros los que influyamos a los demás, pero también los demás nos pueden influir a nosotros. Nadie está inmune a eso. Por eso, Timoteo debería ser ¿el qué? Un ejemplo. Para todo el resto debería ser un ejemplo. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Pero especialmente ¿con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque la paz ya hemos visto que no puede estar realmente a tope, como Dios la quiere, entre creyentes y no creyentes. Porque hay una diferencia, siempre hay un abismo en medio. Por eso, ¿qué debe hacer el cristiano? ¿Juntarse con quién? Una cosa es estar con otras personas por circunstancias, pero cuando puede, ¿con quién debe estar el cristiano? Con los que invocan al Señor de verdad, no con los que invocan al Señor de mentira o no lo invocan. ¿Entendéis? Hay una gran diferencia. Tito 1:4. Y mirad que escribe a Tito el apóstol Pablo. A Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿No suena lo que le dijo a Timoteo también? Muy parecido, ¿verdad? Verdadero hijo en la común fe. ¿La común fe qué es? ¿Una fe cualquiera? Es la fe común de los que creen en la verdad. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿Os veis cómo siempre está empezando las cartas igual? ¿Creéis que era un formalismo y ya está? Pablo escribía de corazón, y Pablo escribía inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, lo que sentía era lo que sentía Dios por su pueblo. Y en este caso, ¿qué nos demuestra? Que Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿qué quieren para nosotros? Gracia, misericordia y paz. ¿Y nosotros qué debemos querer a los demás? A los que siguen en el camino del Señor también. Lo mismo. Y esto es lo que él transmitía. Y aquí le escribe a Filemón, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Le escribe solo a Filemón? Si cogéis la carta a Filemón, veréis que le escribe a Filemón y otras personas. Pero precisamente la carta coge el nombre de Filemón porque es el primer mencionado allí. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya no se refería a una sola persona, se está refiriendo a más que estaban reunidos en la misma común fe. Y ahora mirad en ese libro que escribió el apóstol Pablo, esa carta a los hebreos, a los que eran judíos como él, y que debían terminar de encajar ciertas cosas respecto a Jesús. Por eso, la carta a los hebreos es la carta escrita especialmente para entender muchas cosas del santuario, del tabernáculo, del templo que tenían los judíos y que simbolizaba lo que haría Cristo. Y para que encajaran bien todo eso, les escribe una carta larga, extensa, no como las otras que hemos visto. ¿Y qué dice aquí? A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. ¿De quién está hablando? Abraham le va a entregar los diezmos de todo ¿a quién? A Melquisedec. Melquisedec era sumo sacerdote del Dios Altísimo, pero en cambio parece ser que no era del linaje de Leví. Incluso vamos a ver más cosas. Mirad
¿Qué comparativa se hace de Melquisedec con su nombre con alguien más, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia? Y Rey en mayúscula, ¿eh? ¿Quién es el Rey de Justicia? Cristo, ¿no? Y también Rey de Salem. Salem. Esta tarde vamos a hablar un poco sobre ello. Salem, ¿qué era? En concreto era un lugar. Esta tarde veremos algo también sobre las palabras, pero Salem era un lugar en concreto. Salem era la antigua Jerusalén. El nombre anterior a Jerusalén era Salem. Quizás a algunos les suena por lo de las brujas de Salem. Bueno, eso era otra cuestión que nada tenía que ver, pero el nombre fue recogido de la cuestión bíblica. También rey de Salem. ¿Quién es el rey de Jerusalén? Es Cristo, ¿no? Esto es rey de paz. ¿Cómo? O sea, rey de justicia, rey de Salem, de Jerusalén, es rey de paz. Mirad cómo ahora empezamos ya a encajar cosas. Cristo es el rey de paz. Salem, Jerusalén. Vamos a ver esta tarde algo que vamos a enmarcar todo esto para demostrar qué nos quiere decir el texto con todo ello. A tal punto, además, que hemos de recordar que Melquisedec no era Jesús. Abraham se dirige a Melquisedec, que está oficiando como sacerdote del Dios Altísimo, pero Melquisedec no es Jesús, pero es representación por nombre y por lugar del mismo Jesús, como tantas veces personajes bíblicos que por lo que hacen, por lo que dicen, por su nombre incluso, pasan a ser representación de lo que sería Jesús, el Mesías. Pues esta tarde vamos a tener algo que ver, y bastante, al respecto, y creo que valdrá la pena. Hebreos 11:31. Es el capítulo 11, ese capítulo donde el apóstol Pablo hace un repaso a líderes de la fe que han transcurrido durante años y que están mencionados en la Biblia. Y llega al punto en que dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Quién era Rahab la ramera? Ya sabéis que ramera era una prostituta. ¿Y a qué espías recibió en paz? Rahab pertenecía al pueblo cananita. Eran esos pueblos que estaban en posesión de un territorio que por su maldad tan extendida ya, Dios dice: pues hasta aquí habéis llegado. Ha llegado al colmo la maldad del amorreo, dijo. Y entonces es cuando hace venir bien las cosas para que el pueblo de Israel, ¿qué haga? Ir a conquistar la tierra de Canaán. Esa tierra debía pasar a ellos, la tierra prometida. ¿Y qué hacen? Llegan a un lugar donde la situación no estaba precisamente para que les dijeran: ah, sí, quedaos aquí en nuestra tierra, sino que al contrario, hubiese habido directa confrontación y muerte. Y resulta que así estaba la situación, y hay una serie de espías que ¿qué hacen los espías? Espiar, ¿no? Claro, evidentemente. ¿Y qué espiaban? Pues a ver cómo estaba la situación para cómo entrar en conquista en ese lugar. Y Rahab, cuando los ve, están siendo ya como perseguidos, ¿qué hace con ellos? Los esconde de algún cierto modo, los despista a los propios de su tierra, a los de su nación, y les salva la vida. ¿Pero por qué? Dices, ¿una prostituta haciendo esto? ¿Por qué? Pues porque esta mujer sería prostituta, pero una vez más encaja en esas palabras que muchos años después dijo Jesús sobre los fariseos, que dijo, ¿lo recordáis? Delante vuestro van, ¿quién? Las rameras, al reino de los cielos. Es muy fuerte, para un fariseo que le digan: mira, antes llegará al cielo una prostituta que vosotros. ¿Y por qué dijo Jesús esto? Porque resulta que pasó algo. Esta mujer, Rahab, gracias a hacer esto, su vida
le fue contada entre el pueblo de Dios, no la mataron cuando conquistaron ese lugar. Y pasa a formar parte de ese pueblo de Dios, también casándose con alguien de Israel y teniendo descendencia. Y resulta que una cananea, alguien que en un principio no era del pueblo de Dios, pasa a formar parte de un linaje en concreto a través de su descendencia, y es del mismo Jesús. Impresionante, ¿eh? Sin Rahab, Jesús no hubiese nacido. Y resulta que Jesús, siendo judío, viene de un linaje que tiene que ver también no solo con judíos, sino con gente que abrazó la fe judía y se incorporó a ellos. Mirad cómo esto va ligando también con las temáticas que presentamos de los judíos en el tiempo del fin. Judío, como escribía el apóstol Pablo, ¿quién es? ¿Solo el que es del linaje de Abraham? Dice que por ser linaje de Abraham no es necesario ser judío, porque igual no están creyendo la verdad. Y que en cambio el auténtico judío, ¿quién es? El que sigue las cosas de Dios. Porque como dice Pablo, o dijo Jesús, mejor dicho, de cualquier piedra que podía levantar el Señor, descendencia, judíos en su pueblo. Por tanto, mirad cómo gracias a esta mujer llega a nacer Jesús. Y gracias a su actitud, esta mujer abrazó en verdad el mensaje de salvación, tenemos la salvación de Jesús. Si no, no tendríamos la salvación de Jesús. ¿Os dais cuenta por qué Dios siempre interviene en la historia de la humanidad? Pero recibió a los espías en paz. Mirad cómo a veces un acto nuestro puede tener consecuencias para bien o para mal. Y en este caso ya veis la buena consecuencia que llegó a tener. ¿Esto quiere decir que hemos de hacer las cosas esperando algo a cambio? No, lo hemos de hacer porque somos cristianos. Pero esto no quiere decir que los actos tengan su recompensa. Por supuesto, Dios ya se encarga de ello. En Hebreos 12:14 escribe: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahora yo me pregunto, entonces, para llegar a ver al Señor necesitamos tener santidad. ¿Y la santidad cómo se consigue? ¿Los santos quiénes son según la Biblia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por tanto, cualquier cristiano que se diga cristiano, que dice que los 10 mandamientos tal cual están expresados allí, ya no hay que guardar ninguno de ellos o alguno de ellos, no está teniendo santidad por más que se lo crea. La santidad es guardando los 10 mandamientos de corazón y teniendo la fe de Jesús. Si algo de esto falla, no van a ver al Señor. Y aquellos que van a buscar 1000 y una excusas para decir que el sábado ya no hay que guardarlo, en definitiva, no van a ver al Señor si saben la verdad, porque no están entrando en la santidad. Y al no entrar en la santidad tal cual debe ser, ¿qué les va a acontecer? Pues que se irán al error. Tendrán mezcla de verdad y error. ¿Y eso qué es en definitiva? Error. Y un error consentido, un error fortalecido, por no aceptar la verdad, ¿va a implicar la salvación? No, todo lo contrario, la perdición eterna. Mirad si es grave el tema, ¿eh? Seguid la paz con todos. Por nuestra parte debemos tener esa paz con todos. No puede ser que por nuestra parte la paz desaparezca. Y eso es primordial para estar con el Señor. ¿Sabéis que hay cristianos que, bueno, se creen muy cristianos? Y quizá me lo de aplicar yo también a mí, ¿eh? Todos debemos pensar en eso. Pero resulta que no buscamos la paz con todos. Sí, que nuestra forma de ser es conflictiva. Sí, conflictiva. Que en vez de ayudar, quizás con nuestras palabras, nuestras conductas, en vez de ayudar, estamos haciendo que el otro se rebote. Como decimos aquí, se pique, y que como consecuencia, ¿qué haga? Pues tomarse las cosas mal y actuar en consecuencia a eso. Y nos decimos cristianos. Pues hemos de vigilar esas conductas, esas palabras, esos modos de proceder, porque podemos estar haciendo que no tengamos la paz con todos. Y si nosotros generamos eso,
quiere decir que tenemos un mal carácter. Y con un mal carácter no vamos a entrar en el cielo. Es que yo soy así. ¿Sí? ¿Y cómo es el Señor? ¿Es así? Pues, ¿sabéis esa excusa que le he oído tantas veces? Es que yo soy así. Pues no. No. Si soy así, he de cambiar. Porque si no, no voy a tener la santidad sin la cual ver al Señor. Mirad si es importante, ¿eh? Y a veces no trabajamos nuestro carácter, podemos hablar mucho de tantísimos temas espirituales y el carácter se queda a un lado. Pues lo llevamos claro, ¿eh? En Hebreos 13, 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me he quedado mirando a Ángel en estos momentos por unas palabras que aparecen en este texto y que deberemos trabajar con la ayuda de Dios para poder mostrar al mundo un tema que tiene mucho que ver con todo esto, y es precisamente el tema de la sangre del pacto eterno. ¿De quién? De Jesús. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es Dios de paz? Porque resucita a Jesús de entre los muertos. Si no, ya no habría paz. Sí, porque si Jesús no resucita de los muertos, este mundo ya no tiene paz ni ningún individuo. Y si no hay paz, no hay salvación. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? ¿No es Jesús? Por la sangre del pacto eterno. Resulta que gracias a esa sangre especial de Jesús, la del pacto eterno, ¿qué podemos conseguir? Que os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. O sea que si hay algo de participación de esa sangre en nosotros, podemos hacer su buena voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea que participando de esa sangre, haremos las cosas, Dios nos va a utilizar para hacer las cosas correctas, agradables delante de Él, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esto da para mucho, ¿eh? Y en su momento hablaremos de ello. Pero mirad una vez más, el Dios de paz es Dios de paz, porque hace que Jesús esté, ¿cómo? Saliendo de la tumba y dándonos la vida eterna. En Santiago 2, 15 y 16 nos dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mirad una vez más, la palabra paz, ¿en qué contexto sale? ¿Cuántas veces somos cristianos de palabra y no somos cristianos de hecho? Llega alguien que está desnudo, le falta ropa, tiene necesidad del mantenimiento de cada día, de comer, y le decimos: ven paz, caliéntate, sáciate, ya te ayudará el Señor, ¿eh? ¿Y el Señor a quién pone para ayudar? Pues a ti, te lo ha llevado a ti, para que le des ese sustento, lo que necesita. Y nosotros, mira, si vas por allí, tú ya encontrarás lo que buscas, seguro, Dios ya te ayudará. Pues vamos bien, ¿no? Vaya cristianos. Y tantas veces somos cristianos de muchas palabras, pero de pocos actos. Y ¿sabéis lo que dice Jesús, no? Al final, ¿quiénes van a entrar en el reino de los cielos? ¿Los que saben muchas teorías? ¿O los que han vivido en práctica lo que es el cristianismo? Entre lo cual es la ayuda a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados y tantas cosas más. A la vida práctica del cristiano. ¿Sabéis Jesús por qué vino como hombre a la tierra? Evidentemente tenía que venir a morir para recuperar lo que el primer Adán perdió, etcétera, etcétera.
Pero ¿por qué se encarnó también? Ellen White lo dice muy claramente y con toda la lógica aplastante del mundo, para enseñarnos a vivir cómo debe ser un cristiano. Y cuando vemos su vida y nos comparamos, podemos decir, pues qué lejos estoy, ¿verdad? Bueno, no sé, algunos dirán, no, si yo soy igual, porque sabéis que ya Ellen White tuvo que enfrentar en sus tiempos, en los años 1800 y pico, al empezar su ministerio como profetisa, tuvo que enfrentar a gente adventista que estaba diciendo que ellos ya no pecaban, que eran santos. Pues no hacían lo que correspondía, y pecaban y transgredían los mandamientos que queráis. Pues mirad si es importante, debemos estar centrados, debemos saber lo que creemos, pero debemos hacer lo que debemos. Santiago 3, del 16 al 18. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Estáis de acuerdo con esto? Es una frase clara, ¿verdad? ¿No habéis visto esto en familias, por ejemplo? ¿No habéis visto esto en partidos políticos? ¿No habéis visto esto en otras cosas de la vida, en empresas, por ejemplo? Por supuesto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, nada que ver con lo primero, nada que ver. Y mirad que habla de buenos frutos, y ahora nos describe uno de esos frutos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz. ¿Vamos a sembrar justicia en confrontación? No, porque cuando hay ira, y no ira divina precisamente, que es la única que podemos llegar a tener por las cosas de Dios, ¿cómo vamos a actuar? Con injusticia. Puede pasar incluso educando a los hijos esto, ¿eh? Sí, puede pasar. ¿Por qué? Porque a los niños no se les trate del modo adecuado y se cause violencia en ellos desahogándote por a saber qué circunstancia. Puede pasar. Pero desde luego, en cualquier faceta de la vida podemos encasillar esto. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, se siembra en paz, ¿para quién? Para aquellos que hacen la paz. Con lo cual, que si tú tienes paz y siembras paz, ¿qué vas a segar? Paz. Lo que generas, vas a recibir. Bueno, pues ya encaminándonos hacia el final, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es un texto de esos que algunas personas pueden entender muy mal. Entonces no tenemos libre albedrío. No somos nosotros los que decidimos nuestro futuro, porque dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Si Dios no te ha elegido para eso, tú ya, por más que hagas, no vas a ser salvo. Eso es una mala interpretación. ¿La presciencia qué es? Pues que Dios sabe las cosas antes de que acontezcan, porque para eso es Dios. Sabe lo que tú vas a decidir, y tú decides libremente, pero Él lo sabe lo que vas a hacer. Pero Él sabe que de esos que van a decidir libremente seguirlo, van a entrar en esa santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto tendrá muchas implicaciones que iremos viendo en su tiempo. Pero una cosa está clara, si hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, quiere decir que participamos ¿de qué? De su salvación, de su vida. Gracia y paz os sean multiplicadas. Continuamente ahora que se nos habla de gracia y paz, resulta que ya no es el apóstol Pablo el que lo está diciendo. ¿Quién es el que escribe esto? Pedro. Y Pedro dice las mismas palabras que el apóstol Pablo. Gracia y paz. Qué importante era para ellos esto. Y atención ahora a este texto. Lo hemos utilizado para hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo en el año 2031.
Pero una vez más, aquí aparece algo que, gracias a lo que hemos tratado, nos va a servir para encajar la palabra paz en este contexto y qué nos quiere decir. Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro, segunda de Pedro, tienen que ver con el retorno de Cristo. Pero en esta parte nos está dando también todo un mensaje de cómo debe ser el cristiano. Si las iglesias queremos que funcionen, si las congregaciones quieren Dios que funcionen bien, es haciendo todo esto. Y no solo las congregaciones, sino también cuando estamos solos yendo por cualquier sitio, por supuesto. A una congregación no vamos a llevar algo distinto de lo que somos nosotros. Podemos aparentar, pero realmente las cosas salen en su momento. Y después de todo esto, nos dice, busque la paz y sígala. Debemos hacer eso, buscar la paz de Dios y seguirla. ¿Y es fácil buscar la paz de Dios? Bueno, a veces es más fácil buscar todo lo contrario que la paz de Dios. Porque la paz de Dios ya sabemos que nos lleva a problemas, ¿verdad? La auténtica paz de Dios desune con el resto del mundo muchas veces. El problema es cuando eso pasa dentro de una misma congregación. La paz de Dios deja de existir. Y lo que debemos procurar es que eso no suceda. Primera de Pedro 5:14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ósculo de amor. ¿Qué es un ósculo? Es un beso. Saludaos unos a otros con beso de amor. Sí, unos a otros. ¿Por qué? No se trata de un beso de lujuria, ni besos de deseos, ni nada parecido. Son besos de amor, de hermano, de uno a otro. Y no, evidentemente, venga a darse en los labios, no nos pasemos de rosca, pero desde luego el ósculo de amor. Hubo alguien que dio un ósculo también, y no era de amor. ¿Lo recordáis? Jesús iba a ser detenido, y Judas les dice a los que iban con él en plena noche que ¿cómo distinguiremos quién es? Claro, iban con una antorcha y ya sabéis lo que más o menos alumbraba eso, una miseria, por decirlo de algún modo, ¿no? Un paso y poca cosa más. ¿Y qué dice Judas? A quien yo bese es él. ¿Y qué hace cuando se acerca? Le da un beso a Jesús. Sí, le da un beso en la mejilla, claro. ¿Era un ósculo de amor? Era un ósculo de todo lo peor, de traición absoluta. Por eso, si damos besos a los hermanos o hermanas, debe ser de amor sincero, de amor fraternal en Cristo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. En 2 de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mirad qué palabra añade aquí, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Si no hay un conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, resulta que esa gracia y paz no van a ser multiplicadas. ¿Por qué? Porque te estás negando a conocer más de Dios, de Jesús. Y en consecuencia, si a ti se te da luz y la rechazas, ¿Dios puede aceptar eso?
cuando eso es una responsabilidad por parte nuestra. Si Dios te da el conocimiento, hay que cogerlo. Y ya sabéis que está profetizado sobre el teórico pueblo de Dios del fin de los tiempos, ¿no? En Oseas 6. Bueno, en Oseas en general, cuando dice, mi pueblo se perdió, ¿por qué? Por haber rechazado el conocimiento. Y eso son palabras muy duras, ¿eh? Por tanto, si a nosotros nos llega un conocimiento de Dios auténtico, después de indagarlo, ¿qué hemos de hacer? Abrazarlo. Y entonces sí que la gracia y paz serán multiplicadas, si no, no. Por eso, ¿qué va a pasar entre el profeso pueblo de Dios, entre comillas, denominación adventista? Al fin de los tiempos. ¿Tendrán gracia y paz? ¿Se les va a multiplicar? No, porque habrán rechazado la luz que Dios da en el último tiempo, que ya están haciendo, por desgracia, muchos de ellos. La gracia y paz solo estará entre los que sepan la verdad y la sigan, no la hayan rechazado. Y esos no van a ser mayoría, ya lo sabéis. Y ahora sí que llegamos a 2 de Pedro, capítulo 3, que este sí que lo utilizamos específicamente, ya muy concreto para el 2031, para la fecha del retorno de Cristo. Y aquí aparece también paz. Versículos del 8 al 14. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cuántas veces hemos dicho esto, no? La semana de la creación, que es a lo que él aludía, ¿a qué hacía referencia? Pues que habría 6000 años de historia y luego el reposo, la segunda venida de Jesús. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no viene antes. No, va a venir antes. No, va a venir más tarde. No, es paciente, pero tiene su tiempo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y aquí es cuando muchos dicen, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, no se puede saber, ¿eh? Y hemos de recordar que en otros textos, los apóstoles que nos dicen, mas vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mirad si es necesario leer bien los textos y no desmarcarlos de su contexto para hacerles decir lo que nos dé la gana para apoyar lo que no es cierto. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? ¿Qué quiere decir apresurándonos para la venida del día de Dios? Pues que ya nos podemos espabilar y ponernos a tono con nuestro Dios y proclamar el mensaje, porque el tiempo se acaba. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y mirad que lo dice en exclamación, nos lo repite como antes. Todo lo que va a haber en esta tierra y hay, va a desaparecer, va a ser fulminado en la segunda venida de Jesús, va a ser deshecho por su fuerza, su esplendor, su gloria, su fuego. Por tanto, todo lo que vayamos a hacer aquí no va a quedar nada. Nuestra vista tiene que estar puesta en la eternidad, en Cristo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este texto, recordadlo porque va a ser parte, en definitiva, ese concepto de lo que vamos a tratar esta tarde. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. No como ahora, ¿verdad? Solo cuando haya la renovación. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. ¿Os dais cuenta lo necesario que era tratar el tema de la paz de Dios? Comprender exactamente qué quiere decir Dios con el término paz, porque cuando entendemos esos conceptos, los vivimos, los comparamos con Cristo,
entonces es cuando podemos estar hallados por Él sin mancha e irreprensibles. No habrá reprensión hacia nosotros. En paz. Estaremos en paz con Cristo. Pues ya veis si era importante precisamente la paz en el contexto del año del retorno de Cristo. ¿Os dais cuenta? ¡Qué maravilla! El Señor quiere que sí, podamos predicar de que Jesús vuelve justo cuando toca, sí. Pero nosotros debemos conocer esa paz auténtica de Dios, porque el mundo, incluso iglesias, nos están vendiendo un concepto de paz que no es la paz de Dios. Con lo cual quiere decir que ese mensaje va a ser rechazado. ¿Qué está haciendo la Iglesia Adventista? Manifestaciones en favor de la paz mundial. ¿Sí? ¿Esa es la paz de Dios? Hemos visto que eso es un gran engaño, el mismo que el Vaticano está pregonando y que ellos están acogiendo en su seno y compartiendo. Una gran mentira satánica que les va a llevar a ese ecumenismo para estar en paz con todo el mundo. Pues por eso no van a aceptar el mensaje de estos textos que están antes, que son los del año del retorno de Cristo. No tendrán la paz de Dios. Y se van a juntar en ecumenismo, no con la paz de Dios precisamente, sino con todo lo contrario que es del diablo. ¿Entendéis por qué la Iglesia va a caer? Y algunos dicen, no, la Iglesia no caerá jamás. Pues que se miren las citas del lenguaje correctamente y que se miren los textos bíblicos, que son más claros ya imposibles. Por eso el Señor tiene que extraer un remanente del remanente, por fuerza, un remanente que acepte la paz de Dios. Segunda de Juan 3. Mirad que ahora ya cambiamos de apóstol, ¿eh? Ya no es ni Pablo ni Pedro, es Juan. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Y Juan qué hace? Desear exactamente lo mismo que los otros. ¿Os dais cuenta cómo eran de un mismo sentir? En tercera de Juan, versículo 15, escribe, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¿Creéis que esto lo decía por quedar bien y ya está? Cuando Juan es conocido como el discípulo del amor y todo lo que llega a desprender es amor. La paz sea contigo, le dice. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¿No es precioso esto? Esto sí que es paz. Que paz, recordemos que era unir también, ¿eh? Judas, versículo 2. Otro apóstol, ¿eh? Y no es el que lo traiciona, es el otro Judas. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. También dice lo mismo. ¿Había diferencia entre ellos? Todos eran puntales del amor, de la paz, de la misericordia de Dios. ¿Y recordáis que habrá algo en una ciudad donde va a aparecer también algo referente a los discípulos? ¿Os suena algo esto? Pues algún día deberemos tratarlo también. Porque los discípulos que participaron tan plenamente del mensaje de Cristo, viviéndolo en sus vidas, van a formar parte de ser una base de algo. Ya lo veremos. Y vamos ya a Apocalipsis, también escrito por Juan. Capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí Juan está escribiendo a las 7 iglesias, ya sabéis, las que aparecen, justo después de estas palabras, que pasan a formar historia simbólica del proceso de la Iglesia desde Cristo hasta el retorno. O sea, desde que aparecen los primeros cristianos hasta la segunda venida de Jesús. Y ahora estamos en la Odisea, la última de ellas, el pueblo del juicio, que significa la Odisea, en el cual nos enfrentamos a ese juicio investigador que está en el cielo. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir.
¿Os suena de algo esto, el que es y que era y que ha de venir? ¿No hay una profecía que también se parece a esto? Y está relacionada no con Cristo, sino precisamente con el papado, el anticristo. Pues mirad como siempre, Satanás participa de esas cosas que parecen las de Dios, y gracias al Señor que nos da la luz para saber diferenciar. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. De eso se puede hablar muy extensamente, ahora quizás no toca. Pero en definitiva, gracia y paz a vosotros. Juan en el Apocalipsis no solo escribe de desgracias, que la gente entiende Apocalipsis, todos son desgracias. Fin del mundo, todos moriremos, sí, bueno, pues hay más, hay gracia y paz. Sin eso no entendemos nada de los conceptos. Y estad atentos porque ahora el último texto que vamos a ver nos habla de algo relacionado con esto. Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Está hablando en simbologías, Está hablando de situaciones, de períodos históricos, algo que aconteció, algo que acontecerá también. La paz puede ser quitada de la tierra. Y cuando no hay paz en la tierra, ¿qué sucede? Se matan unos a otros. Pues tened presente que la paz de Dios es la única que auténticamente puede refrenar todas las obras del maligno, pero que si el Señor interviene y quita esa paz, ¿qué significa lo rojo? Sangre. Caballo bermejo, caballo de sangre. ¿En qué sentido? Pues ya lo veis, muerte por todos lados, espada. Por eso es tan necesario que confiemos en la paz de Dios, porque este mundo no tendrá la paz que tanto busca, que no es la de Dios, y el Señor va a intervenir, y la tierra no tendrá paz. Y más habrán muertes y muertes, hasta que Jesús vuelva. No esperéis lo contrario. Por eso necesitamos la paz de Dios, porque la vida eterna va a ser muy superior a cualquier cosa de aquí, y solo lo vamos a conseguir si de verdad estamos con Cristo, no hay más. Bien, pues los textos terminan aquí. Nosotros esta tarde vamos a continuar cogiendo una parte de lo que hemos mostrado y centrándonos en algo muy concreto. Recordad que hemos hablado de Melquisedec, hemos hablado de Salem, pues vamos a intentar extraer algo de allí, que una vez más nos va a ayudar a comprender muchas cosas. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más te queremos pedir por esta paz que el mundo no tiene ni puede conseguir, porque no la busca en ti, en tu verdad. Te queremos pedir que nos ayudes a tenerla, a conseguirla, a vivirla, a estar centrados en ti siempre, cuando estamos solos, cuando compartimos entre los hermanos y cuando estamos en este mundo, para que vean en nosotros tu paz, que ante cualquier circunstancia nosotros reaccionemos como tú quieres, que tengamos tu carácter, Señor, sin el cual no podemos estar contigo. Ayúdanos a perfeccionarnos, Señor, a no poner excusas en nuestra vida y hacer las cosas como tú quieres, a guardar tus mandamientos con amor y por amor, y a poder ser una luz para este mundo que tanto te necesita. Coge a los tuyos, Señor, de este mundo, a los que tú sabes que van a ser los que van a reaccionar para ser salvos. Que el mensaje les llegue pronto, para que puedan gozar ya del cielo aquí en la tierra. Y ayúdanos, Señor, a participar de esta obra, pero anunciarlo absolutamente a todo el mundo, para que todo el mundo tenga la oportunidad de poder tener su reacción y decidir libremente si te quieren seguir o no. Sabemos que pocos van a reaccionar positivamente, pero aún y así van a ser muchos. Y por esto os diste también tu vida, la vida de tu Hijo.
Ayúdanos a participar de esta sangre de Cristo para poder ser salvos y transmitir esta salvación a muchos. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a abrazarte plenamente y a amarnos entre nosotros, a tener tu paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.